tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar a IEFA por esta organización, por colocar el tema de ciencia y tecnología como un eje central y por invitarme en particular a presentar este panel que viene a continuación. Yo voy a ser muy breve y señalar 3 o 4 cuestiones que nos parecen fundamentales. Nosotros venimos la semana pasada de la reunión de los ministros de Ciencia y Tecnología de Latinoamérica y del Caribe, que se organizó aquí. Al mismo tiempo se organizó en Buenos Aires la reunión de Iberoamérica de ministros de Ciencia y Tecnología y la reunión de la CEPAL. Así que pudimos definir, por primera vez en la historia, todos los ministros de Ciencia y Tecnología. Muchos países no tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología, tienen agencias, algunos pertenecen al Ministerio de la Producción o al Ministerio de la Educación, pero pudimos definir prioridades fundamentales para nuestra región, pero un eje central es que no hay ninguna posibilidad de combinar desarrollo sostenible con distribución del ingreso que no sea a través de la ciencia y la tecnología. La CEPAL había hecho una investigación ya en la década del 80 que se la había llamado el casillero vacío, donde había mostrado que justamente, a diferencia de lo que pasaba en los países de Oriente, en América Latina, la no inclusión masiva de ciencia y tecnología había generado un retraso importante, tanto en el crecimiento como en los aspectos que están vinculados a la distribución. Es entonces uno de los desafíos más importantes. ¿Cuál es nuestro desafío aquí en la Argentina? Voy a presentar 2 o 3 muy breves. El primero es transformar ciencia y tecnología en política de Estado. No hay ninguna transformación científico-tecnológica que pueda estar atado a calendarios electorales. Esto es lo primero como educación. Son 2 temas que necesitan de políticas permanentes que trasciendan los gobiernos de turno y que tengamos un horizonte de mediano y largo plazo. Ninguna posibilidad de inversión científico-tecnológica que venga de afuera o que de los propios empresarios nacionales va a ocurrir si no tenemos asegurado un conjunto de elementos, de normas, de legislación y de políticas que trasciendan los 4 años. 4 años no es un tiempo para la ciencia y la tecnología, lo digo estando aquí también el exministro de Ciencia y Tecnología durante la etapa anterior, Lino Barañao. Es importante que nos dedicamos a la ciencia y la tecnología, hagamos pedagogía de esto, de no atar a cuestiones partidarias o a cuestiones coyunturales. E insisto, no es posible cada 4 años estar transformando y cambiando la mirada científico-tecnológica. ¿Qué hacemos para esto? Este es el primer elemento. Bueno, hace muy poquito tiempo, por unanimidad, hay que decirlo, se acaba de votar la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Argentina había llegado al 0,37 del PBI de inversión pública, había caído al 0,22, ahora estamos en 0,31. Se propone, como los países centrales, llegar al 1%, 1,2% en los próximos 10 años. Esto exige un esfuerzo enorme, un esfuerzo muy grande que tenemos que trabajar todos juntos. Que sea por unanimidad la votación implica que pueda haber un compromiso de Estado para que esto se cumpla. Pero si uno mira cuánto invierten en ciencia y tecnología los países centrales, va a ver que desde el 5% que invierte Israel, el 3% que es el promedio de Europa, ¿dónde está la diferencia? O lo que invierte Estados Unidos o lo que invierte China, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está que hay una fuerte inversión privada. La mayor parte de la inversión es privada. Entonces, si el primer desafío es política de Estado, el segundo desafío es la articulación público-privada. La semana pasada invitamos justamente para este evento al Premio Nobel de Física, Harosh, de Francia, que tiene un libro escrito sobre la utilidad de la ciencia inútil, defendiendo la investigación básica. Es probable que el Estado sea el que tenga que encabezar la investigación básica, pero es el mismo Estado el que tiene que generar la transferencia tecnológica y generar la posibilidad de articular con las empresas que lleven adelante y escalen la producción sobre los avances científicos tecnológicos. Ahí también tenemos buenas novedades y también por unanimidad. Se acaba de votar, como ustedes saben, la Ley de Economía de Conocimiento por unanimidad, se acaba de votar por unanimidad la Ley de Bio y Nanotecnología, se acaba de votar en diputados por unanimidad recuperar el crédito fiscal para la inversión en I+D, que haya desgravación impositiva para las empresas. Hemos encabezado todas estas peleas y lo que es más importante, se acaba de votar en el Senado por unanimidad el Plan 2030. Por primera vez Argentina va a tener 10 años de previsión en qué va a invertir. ¿Cuáles son las áreas? Yo he estado viendo el programa, casi todas las áreas que están planteadas acá tienen que ver con esas 10 prioridades que hemos fijado
para la Argentina. También la miraba recién los objetivos de CIPEC, con los quienes trabajamos mucho históricamente. Los 10 temas esos están, no hay posibilidad de transformación productiva, no hay posibilidad de agregar valor, no hay posibilidad de cambiar la matriz de las exportaciones, si no es a través de la ciencia y la tecnología. Y hay que decir que los frutos están. Hoy la economía del conocimiento es la tercera exportación argentina. 6.000 millones de dólares el año pasado, es la que más creció y están siendo los sectores más dinámicos y que más ha crecido. Recién hablábamos con José Luis de que es el sector de la biotecnología, por ejemplo, y fundamentalmente vinculado a los laboratorios, el que más invierte en I+D. Cerca de 1/3 de la inversión de investigación y desarrollo está en sectores de punta de la tecnología. Y ahí tenemos desafíos enormes porque tenemos que competir en un mundo totalmente globalizado, que lo que está en disputa son los talentos. Y Argentina tiene grandes talentos, y si nosotros no generamos las condiciones de que esos talentos produzcan aquí en el país, vamos a estar primarizando la exportación de talentos. Así como tenemos una economía bastante primarizada, vamos a exportar el trabajo de nuestra gente y no el producto del trabajo de nuestra gente. Y nos cuesta mucho competir con los salarios internacionales, con nuestros investigadores, nuestros científicos, nuestros profesionales, que son de primerísimo nivel y son muy disputados. Este es un desafío para las empresas, es un desafío para el Estado generar las condiciones como para que el trabajo se pueda realizar acá. Termino señalando que en la Argentina en particular, no me animo a decir en toda América Latina, en Argentina en particular tenemos un tema adicional que es el tema del federalismo. El 85% de la inversión en ciencia y tecnología ocurre en la ciudad de Buenos Aires o en la zona metropolitana o en la zona central. Para que ustedes tengan una idea, si uno va al edificio de la Ciudad Universitaria de Ciencias Exactas y pregunta cuántos investigadores hay allí, ahí hay más de 200 investigadores entre investigadores del CONICET y becarios del CONICET. ¿Sí? Cuando yo pregunté eso, el día anterior había estado en Formosa, donde había 6 investigadores del CONICET. No, eso nos da una dimensión de la necesidad de llevar ciencia y tecnología allí donde está también la materia prima y donde hace falta agregar valor, y darle a todos los jóvenes de la Argentina la posibilidad de realizarse en el lugar donde nacieron y donde tienen el derecho a vivir porque así lo han elegido. Nos parece que es fundamental, termino antes que me maten por el tiempo, resaltando 4 desafíos. Había empezado con el de la integración latinoamericana. Si yo sumo todo lo que invierten los países latinoamericanos y del Caribe en ciencia y tecnología, no equiparo a Francia. Acá están los colegas de Brasil, a los cuales tengo mucha envidia porque Brasil invierte el 1.2 del PBI, está a la cabeza lejos del resto de los países de América Latina. Así que ese es un ejemplo, es un faro, y también nos muestra que en realidad cuando hablamos de la inversión en ciencia y tecnología en América Latina, la mitad viene de ahí. La mitad somos los otros países sumados. Hay que mirar, tenemos que fijar prioridades regionales, porque no tenemos todos para especializarnos en todo. Hablo del tema satelital, del tema comunicaciones, del tema de biotecnología, del tema nanotecnología, y todo transversalmente colocado en el marco de la sustentabilidad. Nuestro plan 2030 tiene como 6, 7 ejes que son transversales. Sustentabilidad es el eje principal de los transversales. No puede haber ningún desarrollo que no esté garantizado con la sustentabilidad. Vuelvo, el Estado, entonces, el primero es integración de la inversión regional. Segundo, política de Estado que atraviese los periodos electorales. Tercero, el tema del federalismo. Cuarto, cuidar lo que más vale, más tenemos y que es la llave para un modelo de desarrollo distinto que es nuestros profesionales, nuestros investigadores, nuestros científicos tecnológicos. Vuelvo a felicitar, vuelvo a agradecer la participación y coloquemos el tema de ciencia y tecnología. Si queremos un mundo con más desarrollo pero más igualitario, coloquémoslo en un lugar central. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Ufilmus, por sus comentarios. El ministro estaba hablando desde un punto de vista de políticas de Estado, investigación y desarrollo, y también un desarrollo sustentable. Enseguida nos vamos a meter en ese ámbito, pero
al mercado, a lo que pasa en esta tierra fértil para la innovación. Argentina, un país fértil en unicornios, podríamos decir también. Pero antes, permítanme presentarles a nuestra aerolínea oficial, Copa Airlines. Para el siguiente panel es un placer presentar a un amigo de IEFA, que es el señor Frank Holder, fundador y director ejecutivo de Holder & Partners. Frank, todo suyo este panel. It's all yours, Frank. Muchas gracias. Hay que usar lentes ahora por la vejez. Este panel espero no volver loco a los traductores porque voy a hacer una parte en español y otra parte en inglés. Así que me parece que va a fluir un poco mejor así. Obviamente estamos hablando de la tecnología, de la innovación y de lo fértil que es la región y la Argentina en este campo. Tenemos un panel, la verdad, muy interesante hoy. Está Michael Ferris, que está ahí en la punta, que es el CEO de Code Cyber and Compliance. Tenemos a Agustín Becker Varela, que es el presidente divisional cono-surandina de Mastercard. Y tenemos a Fernando López Hervasi, perdón, viste, es ahí al principio, que es el General Manager de Microsoft Argentina. Así que la verdad que bienvenidos todos. Hemos hecho esto como una serie de preguntas que les voy a hacer y van a ser comentarios, digamos, en base a las preguntas. Yo creo que voy a empezar con Agustín y ver un poco lo que crees. O sea, Mastercard es un key partner, un socio clave de las fintechs y los unicornios que son muy buenos en innovación tecnológica a través de toda la región de América Latina. ¿Cómo ayudas a hacerles crecer y qué otras cosas pueden hacer compañías en América Latina para ayudar a realmente hacer crecer esa industria tan clave para la región y para el mundo? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, sí, como escuchábamos antes, Latinoamérica es una zona, una región donde hay muchísima innovación en términos de unicornios, en nuestro caso, sobre todo empresas fintechs. Y son empresas que han crecido mucho debido a que tienen algunas características bastante claras. Resuelven un problema bien específico, atienden segmentos que probablemente las empresas tradicionales no estaban atendiendo y lo hacen esto a través de la tecnología, una gran experiencia de usuario y mucho foco en ese usuario. Y creo que en Latinoamérica se da que tenemos además gran talento, gente preparada. Estamos acostumbrados a las crisis y eso genera mucha creatividad, genera también mucha resiliencia. Y además se ha dado que en los últimos años ha habido mucha posibilidad de financiamiento y capital para el desarrollo de estas compañías. Mastercard se ha focalizado mucho en este tipo de socios y somos por lejos el principal socio para ellos en términos de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es la tecnología de pagos. Tenemos más de 100 socios y trabajamos con algunas de los grandes unicornios como Mercado Libre, con Ualá, Nubank, en el caso de Brasil. Y lo que hacemos con ellos es trabajar desde el inicio para ayudarlos en todo lo que es el desarrollo de las distintas etapas de crecimiento. Entonces estamos al principio para ayudarlos a desarrollar su propuesta de valor, sus campañas iniciales de marketing, estrategia, segmentación de clientes. Luego seguimos avanzando en su etapa de desarrollo, dándoles las mejores soluciones de pagos, de ciberseguridad, de lealtad. Y luego, a través de la conexión de una red de partners, los ayudamos a escalar y expandirse internacionalmente. Con lo cual, digamos, trabajamos fuertemente en todo ese desarrollo y hemos visto que muchas de estas empresas y soluciones que se desarrollan en Latinoamérica luego son exportadas como buenas prácticas al resto del mundo.
¿Y qué pueden hacer otras empresas, más allá de lo que está haciendo Mastercard, para ayudar a que este ecosistema sea todavía más productivo? Yo diría tres grandes cosas, ¿no? Uno es tener foco en realmente qué se quiere resolver. Es decir, estas compañías tienen, digamos, un foco láser, digamos, en un problema que resuelven para poder empezar en un tipo de segmento. Luego, obviamente, el desarrollo de talento y tecnología. Y finalmente yo creo que es muy importante la red de partners que pueden generar, porque estas compañías no tienen acceso a todo lo que necesitan y creo que una buena red de partners es lo que los ayuda a crecer y escalar. Excelente. Fernando, voy a pasar a vos, siendo el representante de una gran empresa a nivel global que tiene muchísima penetración en la región. ¿Qué es lo que crees que es como el secreto de por qué América Latina es un campo tan fértil para los unicornios? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero un dato de contexto. En los últimos 2 años en particular, todo el mundo dejó de cuestionarse respecto a si tenía que adoptar tecnología o no. Y ahora Latinoamérica en general ha pasado a lo que es la fase de adopción y aceleración digital, que es algo muy distinto a lo que ocurría ya por 2019. O sea, la agenda cambió radicalmente. Pero siendo un poco a la pregunta, tiene que ver... Antes sí. que pases a eso, ¿eso cambió por la pandemia o cambió La pandemia por fue un otros? acelerador, porque claramente fue muy visible que las compañías que venían trabajando con tecnología fueron mucho más resilientes y capturaron la oportunidad más que padecerla. Así que eso fue determinante. Pero yendo un poco a la cuestión original, en Latinoamérica tenemos un ecosistema que es lo que es realmente distinto. Las grandes compañías tecnológicas son parte del ecosistema, como lo son las startups, como lo es el talento, y eso es distinto a lo que ocurre en el resto del planeta. Y tiene que ver con algo que también mencionaba Agustín, que el ecosistema está muy preparado para adaptarse rápidamente y la mentalidad es más de ver a la crisis como una oportunidad que verla como un problema. Y eso nos hace diferente. También tenemos tecnología, ¿está bien? Que es un habilitador central. Si hoy vemos datos o encuestas o predicciones, perdón, de Boston Consulting Group, hay un habilitador central que es la nube. La nube hay un pronóstico de que crezca 2 veces y media en los próximos 3 años. Y lo menciono esto porque es un habilitador tecnológico para que compañías como todos los unicornios, los 12 unicornios que tiene Argentina hoy, puedan desarrollarse y hacerlo en tiempo real. Y bueno, y también el negocio de nube es un negocio en alto crecimiento, ¿no? Si tomamos encuestas de IDC, el 2021 creció el negocio 33%, este año va a crecer 31%. Y para cerrar también voy a hablar un minuto de inversión. Este año en Latinoamérica, en el primer trimestre, fue un año récord de inversión de venture capitalists. Tenemos 2.7 billones de inversión en la región. Wow. Que es realmente, si lo comparamos contra el año pasado, es un 66% más, pero si lo comparamos contra el 2020, es 370% más, y realmente eso no es menor. Así que bueno, es el ecosistema, es la tecnología y es la inversión lo que hace que esta región sea distinta hoy, ¿no? Y pasa claro, el venture capital es el capital que es, digamos, de más riesgo y de mayor innovación, ¿no es cierto? Entonces, hacer un tracking de ese aspecto del private equity es muy importante para esto. Y un poco lo que decía Daniel cuando hablaba antes, ¿cómo ves el rol de los gobiernos en ese ecosistema, en ayudar a que exista y funcione bien en la región? Bueno, lo mencionó, voy a un poco, lo que dijo el ministro está totalmente alineado. O sea, el gobierno tiene un rol de facilitar la innovación, pero un poco invitar al sector privado a que la motorice, ¿no? Y yo creo que está en agenda. Hoy no hay ningún gobierno que no tenga claridad sobre la importancia que tiene el rol de la tecnología en la agenda y el desarrollo y en el crecimiento del país, de cada país de la región. Si puedo agregar algo, nosotros viendo lo que pasa en el resto de Latinoamérica y en un montón de aspectos de desarrollo de la industria, donde vemos que mejor funciona esto que mencionaba Fernando es cuando el gobierno invita a la co-creación de la regulación. Porque muchas veces, digamos, actores como Microsoft, como Mastercard,
tenemos experiencia, a veces buena, a veces mala, en muchas partes del mundo, y sabemos los efectos que ha tenido cierto tipo de regulación sobre el desarrollo de esa particular industria. Entonces, los mejores casos son aquellos donde trabajando juntos se co-crea esa regulación y luego cada uno cumple su rol. El gobierno regulando y los privados invirtiendo y desarrollando dentro de ese marco que se co-creó juntos. Okay, changing languages and people. Michael, there was a discussion about how there's been a lot of investment in innovation, a lot of moving into the cloud in the region, a lot of activity that is innovative. How is cybersecurity, which is one of your expertise, areas of expertise, how should we think about it when it comes to this kind of innovation and this rapid pace of growth? Yes, thank you for having me. I think the key word is foundational. So historically, companies would innovate, whether it's moving to the cloud or just any kind of innovation. Speed is important, automation is important, but security was left out of the equation. It's part of the reason we have some of the issues we're having now, is they would build quickly, transform, and then ask the question, how secure are we? So today and going forward, that can't be the case. Because as we've seen, ransomware is real. You really have two sides of the house when it comes to security. You have IT, which a lot of you hear of, people hacking, right? Ransomware, locking down systems. Bad things can happen, like having to cut a big check, which is not good, or business continuity. But on the OT side of the house, like industrial manufacturing, industrial control systems, it can be even worse. If water supply is modified or sensors on valves are shut off, people can get hurt. So when the OT, operational technology side of tech leaders think about cybersecurity, they think personal safety and life safety first, resiliency, and then cyber. Whereas the IT side of the house are thinking about ransomware, money, those impacts. So whether it's product development, and I know everyone wants to go at the speed of light, technology is impacting every single company, every sector, industry, from agriculture to transportation to everything. Security has to be baked in from the beginning, and it has to be spoken about at the board level, the CEO. It just cannot sit in the technical leadership, house. It has to be fundamental part of policy at the board level. And what is your view on whose job it is to handle cybersecurity? Is that the company's job? Is it the government's job? Is it a group effort? What's the best practice there? So it takes a village, right? So everyone needs to play a part. My belief, it needs to start in the board, and it has to start at the CEO, the chairman, and that group. And historically, I think 95% of CEOs are not technical, so they would push this subject onto their technical leadership and say, let's go do something, or what do we do? That group would go do stuff. But if they try to explain back to the non-technical C-suite what they've done, they couldn't speak the language, so they don't know whether that's good, bright, or indifferent. And so really the board and the CEO, it has to start there by being engaged, being informed, understanding, have a programmatic approach to the subject. I think it starts there. Yes, please. Para complementar, paso a Spanish. El cambio de mentalidad de los boards y de los CEOs se está dando, pero todavía en la gran mayoría de las empresas privadas sigue siendo un problema técnico. Y eso es realmente lo que quisiera dejar como mensaje, porque no es un problema técnico. Es un tema realmente de compliance, de governance, es un tema de board y de CEO. Yo justo iba a preguntar eso a Michael también, porque in your case, in your experience, I know in mine, many CEOs and CFOs don't understand necessarily the technical aspects, and that's why a lot of times they try to push the problem towards the CTO or an outside vendor or something like that. So how do you raise awareness
so that they will take more responsibility and realize this is a strategic objective Strategic is governance, and yeah. not a technical one. Yeah, I think you have to be blunt. And what I'm seeing a trend where historically, maybe the CEO obviously has to understand, balance sheets, financial statements, and that was kind of new the last, 15, 20, 30 years. You would see a transition from CEO pretty regularly into the CFO position. What I'm seeing and what I'll predict is that you will now start seeing chief information officers and chief technical officers now taking the CEO role. So if you're a CEO and you're not willing to get engaged to at least speak and be a part of the language and understand and really get involved, you will be a dinosaur. And that's how CEOs really need to think about it. And I hate to use that word, but that is the future. Technology is a tidal wave that is not ending, and it's becoming more complex. So if your top leadership is not willing to get engaged or at least speak some of that language, then there'll probably be a migration away from that type of leader. They'll be replaced by a 25-year-old. Okay, so Agustín, for you, I know that you oversee, bueno, ya seguí en inglés, ¿viste? Tenés oversight de muchas industrias y muchos sectores. Hablamos un poco antes sobre el tema de la pandemia. Sí. ¿Cómo has visto que eso ha afectado a la innovación y a los negocios tecnológicos en la región? Bueno, la verdad que antes de la pandemia ya venía habiendo cierta aceleración, sobre todo en nuestro mundo del tema de los pagos digitales, pero con la pandemia realmente hubo una aceleración increíble. Y voy a poner solamente un ejemplo, una anécdota para entender esto. O sea, si había personas que estaban en su casa, no podían salir de su casa, y la única manera de acceder a sus bienes necesarios era a través de e-commerce, y en e-commerce ya no se podía pagar con cash, con efectivo, pero mucha gente no tenía tarjeta y no podía salir al banco a buscar esa tarjeta. Bueno, ¿qué hacemos, no, con esas personas? Eso desarrolló, por ejemplo, muy rápidamente lo que hoy, por ejemplo, hacemos, que es tarjetas virtuales. Entonces, rápidamente pudimos desarrollar tarjetas que en pocos segundos se podían bajar un teléfono con el mismo nivel de seguridad y las personas pudieron empezar a comprar bienes desde su casa. Y hace poco hicimos un estudio en toda Latinoamérica que muestra algunos números muy interesantes. Más del 90% ya usa pagos digitales, un 50% ya usa pagos sin contacto y un 70% lo va a usar dentro de los próximos 12 meses. Un 70% de la gente ya cree que la biometría es la forma más segura de validar una identidad y ya un 50% de gente ya usó biometría. Y un dato particularmente importante en Argentina y en algunos otros países, ya más del 30% de la gente ha invertido o ha usado criptomonedas. Con lo cual eso muestra la aceleración que está teniendo todo el mundo digital. Y esto obviamente que pone muchos desafíos en quienes son hoy nuestros clientes, que tienen que transformar digitalmente su negocio. Y en eso trabajamos. Mastercard se ha desarrollado mucho más allá de las tarjetas y hoy trabajamos en distintos aspectos de desarrollo de transformación digital, desde la estrategia, las plataformas, las soluciones que necesitan, herramientas de lealtad, acompañando toda esa transformación digital muy fuerte que está teniendo la región. Y siguiendo ese mismo pensamiento, ¿cómo ayuda eso en una de las peores situaciones o los peores flagelos que tenemos en la región, que es la pobreza? Entonces Sergio decía, por ejemplo, en su presentación que la nueva vieja administración en Brasil tiene como objetivo fijo atacar la pobreza y el hambre, ¿no es cierto? ¿Cómo esta misma tecnología que ayudó a gente en pandemia, que había quedado un poco fuera de la economía formal, cómo puede ser utilizado para ayudar con la pobreza? Es una gran conexión y nosotros eso lo vemos a través de lo que es la inclusión financiera. ¿Qué queremos decir con inclusión financiera? Inclusión financiera es algo bastante básico, que es poder tener que las personas y las compañías, sobre todo las pequeñas compañías, puedan tener acceso a productos y servicios financieros que le permitan, por un lado, guardar dinero, es decir, tener dinero que además pueda generar intereses, y poder mover ese dinero, es decir, pagar o recibir pagos. Y a través de eso se genera el acceso a otros bienes muy importantes, como por ejemplo el crédito o lo que tiene que ver con seguros. Y eso permite a las familias tener mayor tranquilidad, poder planificar, poder resolver frente a emergencias, poder invertir en salud, poder invertir en educación.
Probablemente para todos los que estamos acá eso suena como algo súper básico, pero para un gran porcentaje de la población en Latinoamérica eso fue una novedad. Y la tecnología nos permitió hacer eso. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un instrumento que se desarrolló mucho es la tarjeta prepaga. La tarjeta prepaga le permitió a muchas instituciones financieras, ya sean fintechs o bancos, entregar una tarjeta y una cuenta a personas que antes, como no tenían historia crediticia, no podían tenerlo. Y a partir de esa tarjeta pudieron empezar a tener todas estas cosas que yo dije antes. Ayudamos a gobiernos, por ejemplo, a tener formas mucho más efectivas de dar desembolsos sociales. Y, por ejemplo, también desarrollamos una tarjeta prepaga que estaba especialmente diseñada para poder solamente ser usado para comprar alimentos y no se podía utilizar en los cajeros, justamente para no generar más efectivo. Y por último, se desarrolló, por ejemplo, una alianza que hemos desarrollado que se llama Tech for Good, que es una alianza con un montón de instituciones a lo largo de Latinoamérica, como por ejemplo, con iniciativas como, por ejemplo, tener nuevas formas de rankear riesgo crediticio a través de la tecnología y no los modelos anteriores, que permitió que mucha gente que antes no podía acceder a un crédito, ahora lo puede acceder. Con lo cual son un montón de ejemplos donde la tecnología permitió resolver problemas que antes no podían resolverse y la creación de nuevos actores que están generando más competencia y más acceso. Y Fernando, un poco, esto no está dentro de lo que hablamos antes, pero yo sé que Microsoft, por ejemplo, es pionero junto con las organizaciones multilaterales en tratar de lograr transparencia en licitaciones públicas, por ejemplo. Es una cosa muy diferente a lo que uno imagina cuando piensa en la compañía. ¿Qué tipos de iniciativas pueden ser así como entre filantropía, multilaterales y sector privado para poder ayudar a que el sector crezca y también ayudar a eliminar, digamos, vía transparencia o vía nuevas habilidades los desafíos que tienen los gobiernos y las personas en la región? Hoy nuestra agenda central pasa mucho por lo que llamamos skilling y tiene que ver con entrenar a millones de personas en la región y en el mundo, pero en la región en particular, en Argentina también, para un poco como lo que decía Agustín con lo que es inclusión financiera, volver más accesible el trabajo a gente que probablemente lo vaya a perder porque tiene habilidades que ya van a quedar obsoletas, gente que se tiene que incorporar al mercado del trabajo o gente que quiere seguir manteniendo su empleo. Así que lo que es entrar en la agenda con gobiernos tiene que ver con skilling y tenemos acuerdos firmados en la mayoría de los países. Y respecto al uso de tecnología, más allá del ejemplo que estás mencionando, nosotros lo que tratamos de traer a todo el sistema es bajar puntos de fricción. En algunos casos tiene que ver con ayudar a que ciertos sistemas se desintermedien, o en otros casos tiene que ver con entender cuál es la fricción de un sistema y a través de tecnología bajar ese punto de fricción para que sea más accesible el uso, sobre todo. Excelente. Para ser claro, es skilling, no killing. Okay? Skilling. Michael, just a question, and this is for all three of you actually, but one of the biggest challenges in the entire world right now is talent, right? It's people. So speaking to your point about skilling and particularly in the technology space, the demand is very, very high for talent, and the options are not always easy. I think my own company, we probably have, I think, 80 open job positions, of which half are technology people and half are engineers, right? And so how do you see that? How do you develop, grow, sort of be successful in an environment with this level of competition for talent? Yeah, so in my mind, you have to treat it at kind of the highest regard, right? Usually the people in your organization are the most important asset you have. So how I think about business is, in two ways. One, it's the business you run, but two, it's a talent organization, right? And if you treat it that way and say these are two separate functional businesses in themselves, right? You could almost build, which we do, a business plan around both. And that is, how am I creating a continuous process to find, reach out, hire, train, develop? That whole process, it has to be just a part of your business. And that goes all the way down to having a
university program, a college program. Most organizations don't know that their university has an innovation hub and an incubator, that even a larger business can have a location, right? So you can do that with, you know, multiple 6, 7, 8 universities and colleges who have this, get engaged, because there's probably a lot of companies who will have to grow their own talent instead of just finding it. And if you aren't actively, proactively in that mindset that I am going to create a talent pool, then I think you'll be behind. But I think it's the mindset that I will create a talent pool, and then how do I do that? Which in turn goes to creating a university program, getting involved with, you know, academic institutions, and then having leadership inside your organization that is strictly focused on talent. It's not old school HR. It's more a organizational development, talent process. I think has to be fundamental. Agustín, Fernando. Sí, poniendo, digamos, sumando a lo que dice Michael, yo creo que, por ahí haciendo un doble clic, creo que el tema del talento y el uso de la tecnología es central, no voy a decir nada nuevo. Nosotros hoy lo estamos atacando desde 4 frentes. El primero es el tema de las habilidades, ¿no? ¿Qué habilidades queremos? Y no me voy a poner en las habilidades duras, pero sí algunas que acompañen esto que tiene que ver con acompañar la tecnología y lo que el cambio genera, ¿no? Que es curiosidad, es decir, gente que está dispuesta a cambiar y a pensar distinto. Velocidad de aprendizaje, ¿sí? Porque hoy claramente lo que sabíamos, lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar hasta la próxima etapa. Entonces, esa velocidad. Ser amigo de la tecnología. No todo el mundo tiene que ser experto en tecnología, sino que hay muchos roles que no son. Pero sí tienen que ser amigos de la tecnología en términos de entender el lenguaje, entender los aspectos básicos, ¿no? De eso. Por otro lado, trabajamos el tema de la diversidad. Creemos que organizaciones diversas son las que mejor se desarrollan en este contexto. Trabajamos mucho sobre la flexibilidad. Y la flexibilidad, puedo poner 2 grandes temas. Uno tiene que ver con la locación, es decir, lo que estamos viendo ahora post-pandemia, se trabaja en la oficina, se trabaja de la casa. Bueno, ¿qué flexibilidad otorgamos? Y flexibilidad en términos de compensación. Porque hoy la flexibilidad de compensación te permite retener ciertas personas que por ahí son esenciales y no necesariamente le apliquen las mismas políticas que al resto de la gente. Y también poder atraer, porque hoy lo que está pasando es que hay mucha gente que está, por ejemplo, recibiendo ofertas de trabajo de otras partes del mundo y bueno, espera que dentro del país se le pague parte de ese sueldo, se le pueda pagar en algún otro tipo de moneda. Entonces, ¿qué tipo de flexibilidad dentro de lo que es la ley podemos encontrar? Y el último punto que yo traería, que me parece que es muy importante, es el tema de la cultura. Hay ciertas culturas que atraen, retienen y que desarrollan aspectos como la tecnología y otras culturas que lo rechazan, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos sobre cuáles son los modelos mentales que necesitamos, porque esos modelos mentales son los que después desarrollan los comportamientos y esos comportamientos son los que después ayudan o no ayudan a la estrategia, ¿no? Entonces, trabajamos mucho sobre la cultura para que esa cultura sea la que nos permita tener el tipo de talento que necesitamos y poder desarrollar el negocio. Fernando, la última palabra es tuya. Complemento. Tenemos una pantalla una roja, pantalla que es roja aquí adelante. Time's Up. No, quiero construir sobre cultura. Nosotros nos centramos netamente en la cultura. Hablamos de que las personas puedan desarrollar su propósito individual y que la compañía sea una plataforma para las personas. Y eso significa que la relación empleado-empleador ya no se ve de esa manera. No existe empleado-empleador, sino la compañía es una plataforma donde las personas eligen cada día estar para cumplir con su propósito personal. Y eso después, bueno, se lleva adelante con un montón de actividades, pero el tema central hoy en tecnología creemos que tiene que ver con que las personas elijan estar y la cultura juega un rol central y los managers también y los valores, etcétera, etcétera. Espectacular, pero bueno, muchas gracias por su tiempo, ya time's up, pero muy interesante y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.